El 7 de marzo fue la inundación que sacudió a Bahía Blanca. Nosotros el día 8, entre las múltiples tareas de ordenamiento y de atención a la emergencia, coordinación que debimos realizar, abrimos la posibilidad de que la gente pueda donar a través de Bahía por Bahía, que es la cuenta oficial, una cuenta del Banco Provincia, ¿no? Una cuenta 100% trazable porque está bajo el arbitrio que controla el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. El día 26 de marzo nosotros manifestamos y oficializamos que el 100% del dinero que ingresaba a Bahía por Bahía iba a llegar a personas e instituciones afectadas por la inundación. Entre el 28 de marzo y el 1 de abril generamos los subprogramas específicos que atendían a comercios, emprendedores, cuentapropistas, asociaciones civiles, clubes y al sector cultural de Bahía Blanca. Y esa misma semana también generamos un fondo de fomento para el sector productivo de la ciudad de Bahía Blanca, con la presencia de todas las gremiales empresarias de la ciudad. El 8 de abril, porque en esto también es importante, ¿no?, que los acompañamientos que los bahienses necesitan lleguen temporalmente en tiempos aceptables. Llevamos más de 5 meses desde que pasó la inundación. El 8 de abril realizamos el pago del primer expediente y el 18 de julio pasado el pago del último. El monto global que se recaudó por Bahía es de 1.790 millones de pesos sin fracción. El monto global de acompañamientos, sumando los montos adicionales, porque el municipio, en la totalidad de los programas que componen los programas de acompañamiento, el municipio aportó adicionalmente 436 millones de pesos y 1.650 millones de pesos fueron aportados por las grandes empresas, multinacionales, corporaciones gremiales empresariales de Bahía Blanca, Cooperativa Obrera, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Cultural, para generar un monto global de acompañamiento de 3.878 millones de pesos que el municipio de Bahía Blanca gestionó. Se generaron 1.526 subsidios individuales que fueron entrevistados uno por las personas que están aquí, varias sentadas en este lugar, trabajadores y trabajadoras del municipio de Bahía Blanca, que pusieron lo más importante que los bahienses necesitábamos y necesitamos: el oído, el hombro y el acompañamiento, un poco de humanidad en medio de esta catástrofe. El 87,8% de los subsidios individuales fueron para el sector productivo de la ciudad, 1.340 subsidios, y 186 para las instituciones que anteriormente nombré. Como lo dije anteriormente, los fondos son 100% trazables. El circuito, digamos, de trazabilidad fue diseñado por Ernest & Young. Le agradecemos a la empresa su asesoramiento para diseñar el circuito que implementamos. Le quiero agradecer también a la UPSO, a la Universidad Provincial del Sudeste, que intervino en la fiscalización de cada uno de los expedientes previo al pago. Cada uno de los subsidios realizados de la entrevista y de la recepción de la documentación generó un expediente que era visado, controlado por la UPSO. Le agradezco mucho a la UPSO su presencia en este mecanismo, y por supuesto también visado por todas las autoridades de ley que tiene de control el municipio de Bahía Blanca, en una cuenta oficial del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que también es auditado por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Es 100% trazable, 100% trazable. Las entrevistas personalizadas, realizadas por todo el equipo de la ciudad de Bahía Blanca, desde el 3 de julio, día del veto de Milei, conferencia de prensa aquí en este lugar. Estos datos son públicos, están presentes en Mi Bahía, tanto en la aplicación como en la página web, y también se pueden encontrar en la web municipal. Nosotros, entre las diversas situaciones que pasan los bahienses, entendemos cualquier duda que los bahienses tengan. Siempre estamos para acompañar, para escuchar y para dar todas las explicaciones que debamos dar. Nos parece inaceptable
digamos, que algunas personas con responsabilidades públicas o que aspiran a hacerlo hablen tan livianamente de cosas tan sensibles. Nuestro compromiso es seguir trabajando, nuestro compromiso es con Bahía Blanca y con los vecinos de la ciudad. Pero nos parecía importante, y ahora voy a darle la palabra también para que, en una forma muy resumida, cada uno de los integrantes de la mesa pueda dar su testimonio sobre cada uno de los colectivos, porque atrás de cada número, atrás de cada peso, hay un comerciante, hay un emprendedor, hay una institución que pudo salir adelante. Bahía Blanca está de pie, Bahía Blanca está de pie, especialmente por el compromiso, por el esfuerzo de cada uno de los bahienses y porque nosotros también estamos muy comprometidos en coordinar los esfuerzos de todos, ¿no? Del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que está presente desde el primer día, y el gobierno nacional, que estuvo presente en la atención de la catástrofe, y que por supuesto los bahienses van a seguir necesitando muchas respuestas, mucho presupuesto y muchas seguridades. Muchas gracias. Le damos la palabra a Florencia Molini, directora de la Agencia de Participación. Muy buenos días a todos los presentes. Como bien mencionó el intendente, en esta oportunidad estamos llevando adelante una actualización de la ejecución de los fondos recaudados a través de Bahía por Bahía y de los distintos fondos especiales que se constituyeron en oportunidad de abordar la catástrofe que tuvo lugar el 7 de marzo y que tuvieron principalmente dos grandes grupos de problemas a abordar. Por un lado, hubo una decisión del intendente que en paralelo a que se lleven adelante las medidas de respuesta inmediata, se pueda pensar en un programa, en distintos programas que pudieran acompañar la reactivación productiva de la ciudad de Bahía Blanca, que era tan importante en un momento tan crítico como el que habíamos atravesado. Y por otro lado, que se pudiera también contemplar que dentro de esa respuesta se tenía que contemplar asociaciones civiles y espacios culturales que habían tenido mucho que ver con esa primera respuesta inmediata y que habían tenido que ver con ese entramado que se había constituido durante los primeros días posteriores a la emergencia, donde hemos destacado una y otra vez la altura de la respuesta de la comunidad de Bahía Blanca. En ese marco, más del 87% de los apoyos económicos que se otorgaron fueron destinados al sector productivo, tanto a comerciantes como emprendedores como cuentapropistas, y un porcentaje muy menor a esos otros ámbitos que muchas veces tuvo un carácter histórico. Nunca había habido políticas pensadas, por ejemplo, en materia de asistencia directa y apoyo económico al sector cultural. Y me parece que también en ese marco lo que nosotros tenemos que destacar es la manera en la que ese programa, esas políticas se llevaron adelante, donde todas las personas destinatarias de esas distintas líneas recibieron entrevistas personalizadas con este equipo, donde fueron acompañadas a recabar la documentación que era necesaria para poder acceder a ese programa y que tuvieron un acompañamiento también posterior de los distintos equipos y que forman parte del entramado de solidaridad que tuvo la ciudad de Bahía Blanca en ese momento y que intentaron por todos los medios devolverle a la comunidad algo de lo que habían recibido, en este caso a través de la enorme solidaridad de toda la República Argentina con la ciudad de Bahía Blanca. Muchas gracias. Damos la palabra a Luis Calderaro, jefe de gabinete. Bueno, gente, buenos días. Simplemente para complementar lo ya dicho con toda claridad por el intendente y por Florencia, en el caso de la jefatura de gabinete junto a la agencia de producción que tiene a su cargo Gustavo Lari, nos tocó la tarea de llevar adelante la relación con el comercio, con las pymes y la gastronomía, o sea, con el sector formal. Y bueno, en ese sentido tuvo una particularidad adicional a todos los criterios de transparencia que en general se venía llevando en el gobierno municipal y que fue la constitución de una mesa de trabajo donde participaron todas las gremiales empresarias, no me quiero olvidar de ninguna, la Unión Industrial, la Corporación de Comercio, la Cámara de Comercio, la Bolsa de Cereales, la Bolsa de Comercio, Bahía Energía, las universidades, la CGT, y fundamentalmente tratando de establecer los criterios con los que se iba a hacer ese abordaje. Y en este caso, digamos, el criterio más razonable fue el de dividir
fundamentalmente en esta tarea que nos había pedido el intendente de sostener la trama de la ciudad y poner otra vez a la ciudad en movimiento, de analizar los comercios, las pymes y las gastronomías que tenían empleados y las que no tenían, y dentro de las que tenían empleados, aquellas que tenían de 1 a 5 empleados o más de 5. Y en ese caso, el criterio, con muchas de estas gremiales empresarias pusieron plata junto al puerto y al municipio, ahí están los números como los referenciaba hoy el intendente, y de esa manera este fue un criterio lo más razonable que ordenó el trabajo de, como se decía recién, de muchos compañeros y compañeras que tienen tareas de naturaleza administrativa y que se pusieron sin descanso sábado, domingo, hasta altas horas de la noche a contener a sus vecinos. Y contenerlos no era solamente en el lugar de su casa donde había pasado, sino también atendiendo a ver cómo salían adelante. Y este fondo de fomento se transformó en una especie de para que algún comerciante se anime a prender la luz, para que otro se agrupe y no decida cerrar, y que nuevamente se ponga esa resiliencia que tanto caracteriza a Bahía Blanca a motorizar la vuelta, la recuperación, ¿no? Y en el caso particular de Cerri White, ahí se constituyó un fondo especial, en este caso con recursos aportados por el puerto y por el municipio, y se atendió a la totalidad. Ahí no quedó ningún comercio, digamos, sin atender y sin una respuesta, como tampoco en toda la ciudad. Y bueno, y de eso, digamos, en reuniones que mantuvimos, que fueron muy fuertes y muy sentidas, bueno, poder, primero la escucha con muchísimo respeto, ¿no? Para que puedan contar su situación y para que empezaran a poder encontrar claridad de cómo seguir, y desde ahí, bueno, hacer efectivo este fondo que, aparte, como lo decía Federico, tiene la trazabilidad no solo de la Auditoría Internacional, de la UPSO, sino que en este caso lo hicimos por Mi Bahía. Los datos de cada comerciante lo hicieron una parte de la inscripción de manera virtual y completaron acá un trámite muy sencillo, con todas las garantías, y rápidamente pudimos estar cobrando y bueno, y llevar adelante este acompañamiento, ¿no? Le damos la palabra a Gustavo Lari, director de la Agencia de Producción. Bueno, buenas tardes. Como bien especificó el doctor Calderaro, el trabajo fue intenso y yendo concretamente a los números, a destacar es que del Fondo General el 87.8% fue destinado al sector productivo, que no es un dato menor, teniendo en cuenta que muchas veces es un grupo o un sector que está más acostumbrado a dar que a recibir, y bueno, valorar el trabajo de cada uno de los que estuvieron recibiendo, tanto en gobierno como en el equipo de producción, que bueno, claramente ya se explicó y fue un trabajo fundamental para la escucha a los comerciantes. Yendo a números concretos, se dieron, en el caso de White, en el 100%, fueron 140 los comercios y pymes que pudieron recibir con el criterio que bien explicó Calderaro, y 90 también el 100% en el caso de General Cerri, con un total de 461 millones de pesos entregados con los criterios de cantidad de empleados que se describieron. En el caso de Bahía Blanca, fueron 638 los comercios, con un total de 968 millones de pesos también distribuidos con el mismo criterio. Bueno, buenos días a todos y a todas. Desde la Dirección de Economía Social, junto con otras áreas del municipio que han acompañado el desarrollo y la puesta en marcha de estos programas que describió el intendente anteriormente, llevamos adelante el programa Emprendedores de Pie, el cual tuvo por objeto acompañar a los sectores de la economía social, trabajadores y trabajadoras cuentapropistas, emprendedores, pequeñas unidades productivas,
afectadas por la inundación del 7 de marzo. Con una decisión del intendente y la ejecución de este departamento ejecutivo de llevar adelante este programa, en conjunto con las donaciones recibidas en Bahía por Bahía y con un esfuerzo y un trabajo conjunto de muchos y muchas trabajadoras municipales que están hoy aquí presentes, a quienes no voy a nombrar las áreas porque seguramente alguna me olvide, pero realmente ha sido un esfuerzo colectivo y un compromiso muy grande el que han tenido las y los trabajadores municipales. Este programa nos ha permitido alcanzar y acompañar a 472 emprendedores y cuentapropistas con un monto de 723 millones de pesos. La Dirección de Economía Social llevó adelante, a partir del relevamiento hecho en la aplicación Mi Bahía, donde se entrevistó al 100% de las personas que se inscribieron, que acreditaron pérdidas de su capital de trabajo, que vieron afectada, por supuesto, su economía individual o familiar. Se realizaron entrevistas personalizadas a todos los solicitantes, también con el apoyo de los profesionales intervinientes del equipo. En la evaluación de estas entrevistas también se tuvo en consideración, por supuesto, la incidencia de los daños y las pérdidas materiales sufridas y la afectación que ello provocó, tanto, como decía, en la economía individual o familiar de las personas destinatarias, con lo cual el programa preveía 1 o 2 millones de pesos, los cuales serán determinados de acuerdo al grado de incidencia y bajo, como mencioné, la evaluación de los equipos profesionales intervinientes. Bueno, para destacar esto, cuando el intendente anunció el 9 de abril se cierra la inscripción a Bahía por Bahía, nosotros logramos 20 días después ya ejecutar la liquidación del primer expediente con una nómina de 46 emprendedores y cuentapropistas, así que agradezco la celeridad, el compromiso y la responsabilidad de todo el equipo de la dirección, pero de todos los trabajadores y trabajadoras que trabajaron en este programa. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a Jazmín Lafite, directora de Asociaciones Civiles. Bueno, buenos días a todos y a todas. En nuestro caso, desde la Dirección de Asociaciones Civiles, nos tocó llevar adelante tanto pensar como escribir y ejecutar el programa Instituciones de Pie, el cual estuvo destinado justamente a poder recuperar aquellos daños que habían sufrido las asociaciones civiles de nuestra ciudad. Llevamos un relevamiento tanto telefónico como presencial y también el relevamiento a través de la aplicación Mi Bahía, en el cual llegamos a más de 100 instituciones relevadas, de las cuales más de la mitad, exactamente 53 instituciones reportaron daños, a las cuales nosotros pudimos llegar y alcanzar a acompañar a 48 instituciones a partir de 2 fondos, uno el que ya hemos mencionado que es el de Bahía por Bahía, en el cual se acompañaron a 24 instituciones, entre ellas sociedades de fomento, centros de jubilados y espacios de la comunidad migrante, por un total de 186 millones de pesos, los cuales se encuentran acreditados en los expedientes correspondientes, y por otro lado un fondo constituido de la Honorable Cámara de Diputados, en el cual también al día de la fecha llegamos acompañando a 24 beneficiarios y beneficiarias, también por un monto global de unos 70 millones de pesos hasta la actualidad. Como dijo también Damaris y destacaron el resto de los funcionarios, quiero también destacar el trabajo que llevaron adelante los compañeros y las compañeras que forman parte de nuestro espacio, de la Dirección de Asociaciones Civiles en conjunto con la Defensoría del Pueblo, que se tomó el trabajo y la dedicación de recibir a cada una de las instituciones para poder escucharlos, acompañarlos y, como también dijo Florencia en un principio, llevar adelante este acompañamiento de instituciones que es histórico para nuestro municipio. Muchas gracias. Escuchamos ahora a Sebastián Barizone, director del Instituto del Deporte. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, desde el Instituto del Deporte nos tocó el relevamiento y el acompañamiento hacia los clubes.
En este caso pudimos acompañar 36 clubes de la ciudad, los cuales fueron visitados, esos y el resto, por los compañeros del área, relevados y acompañados para que puedan llevar la documentación de la forma más rápida posible como para que les lleguen los recursos. Sí, destacar dos cosas. La primera, como dijo Florencia, que los clubes no solo son un baluarte importante en la formación, la contención y la salud de nuestros pibes y nuestras pibas, sino que también fueron los primeros en ofrecerse, ya sea para acopio de las donaciones o de centros de refugiados o para ponerse a disposición en la catástrofe, incluso relegando sus actividades. Y segundo, la transparencia de todo esto, que las empresas volvieron a confiar y volvieron a reeditar el programa Clubes de Pie, como lo hicimos en el temporal, y desde el primer minuto se pusieron en contacto para poder reeditarlo y de esta manera demostrar cómo hay una transparencia y un buen trabajo en conjunto con el sector privado también. Muchas gracias. Escuchamos ahora a Natalia Martirena, directora del Instituto Cultural. Buen día a todos y a todas. Bueno, desde el Instituto Cultural, Subsidios Cultura de Pie habla claramente de un antecedente, como dijo Florencia, único en la historia, creo, de la Argentina, que ante una situación de emergencia, la cultura es tomada en cuenta como un espacio muy importante para la reconstrucción de una ciudad que pasó tremenda tragedia. No me cabe duda que el agradecimiento es no solo a los trabajadores del municipio, al área de acción cultural, que aún hoy, hasta horas muy tarde, seguimos haciendo relevamientos y acompañando al sector cultural, sino también tengo que nombrar a la red de colaboración inmensa que tuvimos, no me quiero olvidar a nadie, al Sindicato UMSUR de Músicos, Asociación Argentina de Actores, Trabajadores de la Danza, Bibliotecas Populares, ramas artísticas del Consejo Consultivo, escuelas de arte, museos municipales, espacios culturales independientes, sindicatos y universidades. Para nosotros, esta red de colaboración es la constancia de la transparencia del recorrido que estamos haciendo desde el 7 de marzo. También es sorprendente cómo un instituto pudo generar una tramitación de subsidios muy complejos, que son fotografías, ir al lugar, seguimiento diario y cotidiano. El primer expediente salió el 17 del 4, a una velocidad increíble. Se pagaron 11 expedientes con un total de 102 destinatarios, de los cuales 47 colectivos de trabajo y 55 trabajadores independientes. 238 millones destinados al sector de la cultura. Realmente para nosotros es un hecho no solo inédito, sino que demuestra el compromiso que tiene el municipio por el sector. Intendente, buenos días. Consultarle primero qué lo motivó a aclarar en varias oportunidades la transparencia de los datos y del uso del dinero, y después preguntarle si se siguen recibiendo donaciones y si ya se ejecutó todo eso que se había recibido, todo ese dinero. Perfecto. Lo que me motivó a hacer la conferencia es que veo que hay una utilización del tema por varios candidatos y candidatas que irresponsablemente, muchos están en conocimiento de esta situación y lo citan, ¿no? Entonces me parece importante volver sobre el tema, más allá que lo hemos dicho una y otra vez. Esto que expresé hoy, no hay ningún dato nuevo, ¿no? Nosotros lo que observamos, primero que muchas veces ya prácticamente no hay donaciones hace bastante tiempo. Esta pregunta porque no solamente que los 1.790 millones de pesos de infracción se destinaron, sino que el municipio puso casi 500 millones de pesos, ¿no? en aportes y articuló con instituciones muy serias que tienen mucho compliance, como las multinacionales, como empresas muy importantes que siguen confiando en el municipio de Bahía Blanca para llegar a ese monto de 3.800 millones, digamos, que el municipio de Bahía Blanca dio en materia de subsidios. Nosotros obviamente queremos agradecer a todo el mundo que puso su grano de arena en materia de donación. Casi el 100% de las donaciones del fondo fueron de personas individuales, de personas físicas que pusieron un granito de arena y que nosotros generamos estos mecanismos para que puedan llegar a las manos de gente y de instituciones que lo estaban necesitando, especialmente, como lo dije, el sector productivo,
que necesita mucho el sector productivo, ¿no? Y necesita que cumplan lo que le falta cumplir todavía también. Entonces, el sector productivo que fue muy privilegiado, porque nosotros necesitamos que el sector productivo esté de pie, nuestros emprendedores, ¿no? Y me parece que tuvo un efecto positivo en algo que, vuelvo a decir, hace casi un mes que los números están compartidos a través de todos los medios y que hemos hablado en muchas conferencias de prensa. También somos conscientes, digamos, que la movida solidaria que tuvo Bahía Blanca, por eso me parece que especialmente quienes lo saben, tienen que ser más responsables, digamos, ¿no? Porque yo escuchaba algunos temas o algunas situaciones que se tiran así como al pasar y que el vecino puede escuchar y puede tener alguna confusión, ¿no? Hubo muchas campañas de donación para los bahienses, ¿no? Pero prácticamente ninguna de las grandes pasó por este municipio, no son fondos que entraron al municipio de Bahía Blanca. Voy a hacer algún raconto porque leí en algunos comentarios en estos días que la gente pregunta, obviamente con buena fe. El vecino de Bahía Blanca siempre tiene buena fe y siempre puede tener dudas. Hubo grandes eventos solidarios que todos, la verdad que los agradezco un montón, a los eventos y a quienes lo canalizaron, ¿no? Hay dos fundaciones que fueron las que canalizaron mayormente esos recursos, la Fundación Sí y Cruz Roja, que trabajaron mucho y ayudaron mucho en Bahía Blanca. Y en el caso de Cruz Roja lo sigue haciendo, y creo que la Fundación Sí tuvo también un trabajo muy, muy destacado. Pero hubo grandes conciertos, ¿no? Por ejemplo, Ciro y los Persas hicieron un gran evento solidario con grandes invitados como Nicky Nicole, el Plan de la Mariposa, Piti Fernández, Rada. Recaudaron más de 900 millones de pesos que fueron destinados a la Fundación Sí. Agradecimiento a todos por esto. Gran Hermano, que es otra que muy nombrada por los vecinos de Bahía Blanca. Más de 1.500 millones de pesos entiendo que se recaudó porque esa iba destinada a Cruz Roja. Y recuerdo el monto porque el encargado nacional de Cruz Roja cuando venía solía mostrarme el número, cómo iba creciendo. Bueno, es importante que los vecinos sepan que ese dinero fue a Cruz Roja y Cruz Roja lo destina a diversos mecanismos de ayuda a los vecinos de Bahía Blanca. Algunas fueron de ayuda directa a los vecinos, otro ha sido, por ejemplo, para equipar el centro de salud de Harding Green y bueno, seguimos trabajando muy estrechamente con Cruz Roja. La Unión Europea aportó 250.000 euros, que también fue destinado a la Cruz Roja Argentina. AFA, por ejemplo, que es otra donación importante, que por un lado hizo una donación de más de 700 millones al Hospital Pena y también en algunas viviendas para la ciudad de Bahía Blanca. Varios eventos solidarios más de la Fundación Sí, Cruzando el Charco, show de stand-up de Sebastián Wanreich, y bueno, y diversos mecanismos solidarios que agradecemos muchísimo, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante ser serios, digamos, ¿no? En momentos en los cuales a veces pareciera que la verdad poco importa, a nosotros nos sigue interesando mucho la verdad. Este intendente y este gobierno, ustedes lo saben, nunca trabajamos con el desprestigio del otro, nunca planteamos o sembramos sospechas, digamos, que realmente no se pueden sostener. No somos lo que hacemos uso del miente que algo quedará. Trabajamos con responsabilidad con nuestros vecinos y lo que queremos cuidar es la tranquilidad de nuestros vecinos, ¿no? Por eso me parece que hay que ser responsables y me parece que también era necesario hacer una presentación solo de esto, porque el día que nosotros presentamos el informe global fue el mismo día del veto de Milei. Nosotros hablamos del veto, de nuestro pensamiento del veto, y hablamos también de esto. Obviamente, el peso de la comunicación, lógicamente, se lo llevó más el tema más importante del día que este tema específico, ¿no? Por eso nos parece bien poder hablar acerca de este tema y también decir que yo no me voy a callar más. Yo soy bastante paciente y entiendo todo, pero no voy a responder. Cuando digan algo que no es verdad, voy a responder. Y si dicen algo que afecta el buen nombre y el honor de mi persona o de este gobierno, van a tener que responder ante la justicia. Intendente, buenos días. Vinculado a lo que refería del veto, en la última sesión de diputados se sacó el temario, el proyecto por Bahía Blanca para anular el veto, y en las últimas horas uno de los candidatos a diputados provinciales por la Libertad Avanza, Lieberman, habló de que la ayuda que necesitaba Bahía Blanca ya llegó, que no hace falta más, y además el presidente dijo que todo aquel proyecto que genere déficit va a ser castigado penalmente. ¿Eso le hace perder la esperanza con la vía legislativa para la emergencia en Bahía Blanca o van a buscar otra manera? Bueno, gracias por la pregunta. El oficialismo y el presidente
de la Nación plantearon, por lo menos lo que yo escuché, ¿no? Que el fondo de 200.000 pesos que plantea la ley es redundante al fondo de 200.000 millones de pesos que ellos generaron a través del Fondo Sur. El Fondo Sur, digamos, inicialmente cuando fue constituido, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que se había constituido a través del esfuerzo fiscal de todos los argentinos. Esa fue su primera, fue una semana después de la inundación y fue la primera referencia que hicieron a este punto. Luego se genera un fondo de 200 millones de dólares a que accede el Estado Nacional destinándolo para Bahía Blanca, del BID, que nosotros en ese momento entendíamos que estaba 100% destinado a la reconstrucción de la ciudad. De hecho, tuvimos reuniones en el Ministerio de Economía con el responsable de infraestructura del Ministerio para plantear las prioridades que Bahía Blanca tiene en esa línea en materia de obra de infraestructura que necesita, porque la reconstrucción de Bahía todavía no empezó. No empezó. O sea, lo que estuvo hasta ahora fue la atención de la emergencia. No, todavía quedan emergencias por solucionar en Bahía Blanca y los vecinos lo saben. Y hace falta presupuesto para atender esas emergencias. Nosotros lo que planteamos a través de ese reclamo o ese pedido del Gobierno de la Nación tiene que ver con que se retome la obra del Cholo. Es una cuestión vial y es una cuestión de seguridad hidráulica para todo el sector sur de la ciudad, tierras argentinas, Costa Blanca y sectores aledaños. El camino de acceso a puertos, con las obras hidráulicas necesarias para Ingeniero White. Calle San Martín, calle Vera, y un acompañamiento integral sobre el mapa hidráulico futuro, ¿no? Nosotros, aparte del Canal Maldonado, que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ya destinó un fondo de 110.000 millones que está próximo a licitarse, estamos estudiando las cuencas que van a necesitar obras públicas de este Gobierno y del que viene. Entonces, es muy importante primero que todos los bahienses sepamos que la reconstrucción no empezó y que necesitamos compromisos de este gobernador, del que viene y del que viene. O sea, hay que tener una posición de defender los intereses de Bahía Blanca. En cuanto al tratamiento legislativo, no. Lo que en primer lugar nosotros entendemos que hay que honrar es el acompañamiento de 200.000 millones que se comprometió a la ciudad de Bahía Blanca, ¿no? El fondo del BID habla que ese fondo va a ser destinado a familias de la ciudad de Bahía Blanca, habitantes de la ciudad de Bahía Blanca, viviendas. Es de público conocimiento que falta pagar más de 8.000 subsidios, y el último informe de Jefatura de Gabinete refirió que de los 200.000 millones se gastaron poco más de 60.000 hasta el momento. Y aparte para viviendas, habla de restablecimiento de servicios básicos en la ciudad de Bahía Blanca. Servicios básicos en Bahía Blanca, por restituir, quedan muchos, ¿no? Nosotros todos recorremos la ciudad. Nada mejor que nosotros en Bahía Blanca para saber cómo está la ciudad, ¿no? Nosotros todos los días nos encontramos con nuevos pavimentos que ceden, con ámbitos hidráulicos que hay que restituir y con obras de seguridad que Bahía Blanca necesita. Entonces, nosotros seguimos trabajando, seguimos esperando, ¿no?, esa respuesta del Gobierno Nacional. A mí el presidente me expresó que iba a ser parte del Gobierno Nacional de la reconstrucción de Bahía Blanca, me lo dijo verbalmente, específicamente. Confío en que cumpla con esa palabra que empeñó con los bahienses. Y también hay obras que son necesarias en este esquema de restitución. Por ejemplo, el puente de Ruta 3 y Canal Maldonado, que tenemos dos puentes Bailey de Vialidad Nacional. Es importante que esa obra se licite también, porque un día esos puentes, si se siguen usando y usando, son puentes transitorios, no son puentes permanentes. Entonces, esa obra también hay que licitarla. Entonces, nosotros esperamos esa respuesta. Creo que es importante que todos quienes tenemos responsabilidades políticas tengamos claro, o que queremos tener responsabilidades políticas, tengamos claro que el primer compromiso que tenemos que tener nosotros es con los bahienses. Si Bahía Blanca no tiene un compromiso certero del Estado Nacional y el Estado provincial en generar las obras de infraestructura necesarias, primero para que nos protejan. Tenemos angustia los bahienses, hay que ser responsables, ¿no? La ayuda no empezó todavía. Entonces, primero necesitamos las obras para que nos protejan,
porque hoy la primera pregunta que me hacen en muchos barrios de la ciudad, especialmente los circundantes al entubado del Napostá o al Maldonado, es si no vamos a volver a inundar. Entonces nosotros necesitamos exigir esas obras y esos compromisos sostenidos en el tiempo, que solamente los puede hacer el Estado. Yo puedo entender, digamos, una situación que tiene que ver con plantear obra pública nueva o el interés de algún privado en algún sector, ¿no? Quizás el acceso a puerto, algún privado lo puede tener en cuenta, ¿no? Obviamente pagando a través de la tasa de la carga. Pero el resto de las obras de reconstitución, Bahía las necesita. Entonces nosotros tenemos que comprometernos con los vecinos y a exigir que cumplan con la ciudad. Y obviamente confiar. Me parece que sería muy interesante que todos quienes tenemos responsabilidades hagamos gestiones. Yo hago gestiones todos los días con el gobierno provincial y con el gobierno nacional. Y lo hago desde el respeto. Yo soy respetuoso. Y la verdad, muchos me dicen que está mal que confíe. ¿Por qué no voy a confiar? Si a mí el presidente de la Nación me dio su palabra, le dio su palabra a Bahía Blanca. Entonces yo espero que esas obras se puedan producir. Quizás hay momentos también económicos que son más complejos o no en la administración. Yo no me toca administrar el Estado Nacional. Administro con mucho orgullo y con mucha humildad el municipio de Bahía Blanca. Pero que tiene que haber un compromiso del Estado Nacional en obra pública para Bahía Blanca, va de suyo. Porque si no, Bahía Blanca va a ser inviable. Va a ser inviable la ciudad, ¿no? Yo quiero una ciudad viable. Estoy orgulloso de los bahienses. Me parece que los bahienses merecemos una buena respuesta. Pero la primera respuesta buena tiene que ser de quienes queremos tener responsabilidades. Intendente, buen día, ¿cómo le va? Recién hablaban de la distribución de los subsidios. Ingeniero Guay, sin lugar a dudas, fue una de las ciudades más afectadas. Recién Gustavo Volari decía lo que había llegado. Podemos recalcar, porque hasta no hace muy poco tiempo, vecinos de Ingeniero White manifestaban y reclamaban acerca de que no habían recibido todo. Gracias. Bien. En lo que tiene que ver con el subsidio sur, faltan 8.000 viviendas en la ciudad de Bahía Blanca, varias de Ingeniero White. O sea, no se pagó el 100% de los subsidios, todavía falta. A lo que se refería Gustavo Volari tiene que ver con un fondo especial que se hizo para comerciantes de Ingeniero White y General Daniel Serri, que se entrevistó y se convocó al 100% de los comerciantes de Ingeniero White y General Daniel Serri para dar un acompañamiento. Es un fondo de 464 millones, 200 millones de pesos aportados por el puerto de Bahía Blanca y 264 millones de pesos aportados por el municipio. Ingeniero White también necesita seguir teniendo acompañamiento y seguir teniendo ayuda. Hay muchas obras hidráulicas y muchas obras de acceso que hay que realizar. Yo creo que tenemos un lindo desafío por delante los bahienses y yo un poco también es un llamamiento esta conferencia a que busquemos ese camino de la propuesta, de la búsqueda de la respuesta y las soluciones para Bahía Blanca. Este Ejecutivo tiene muchas cosas por mejorar, ¿no? Nosotros necesitamos ser un mejor gobierno porque queremos dar respuesta y porque también los desafíos que tenemos hoy como gobierno no son los mismos desafíos que teníamos cuando empezó la gestión. Es más complicado, ahora es más complejo, necesitamos ser mejores. Así que estamos dispuestos, por supuesto, a receptar cualquier crítica, cualquier sugerencia, pero creemos que tiene que ser en un sentido constructivo y en defensa siempre de los intereses de Bahía Blanca. Intendente, buen día. Consultarle estas últimas semanas, sobre todo después del veto de Javier Milei, ¿tuvo finalmente la oportunidad de hablar con el presidente y si hay algún compromiso de Nación concreto de ayuda puntual para Bahía? Sí, tuve la oportunidad de dialogar con el presidente y sigo gestionando todos los días y hablo también con el equipo del presidente. Yo no puedo temporizar los tiempos del gobierno nacional. No sé si la situación financiera amerita o quizás demora ciertas ayudas comprometidas, ¿no? Específicamente hay una ayuda comprometida con los comerciantes que nosotros estuvimos trabajando, intercambiando información. No es un fondo que oportunamente la ministra Bullrich planteó de 26.000 millones de pesos para los comercios. Se planteó que podía ser con un acompañamiento económico a través de exenciones impositivas. Las exenciones impositivas no llegaron y el acompañamiento aún tampoco. Estuvimos intercambiando información, nosotros facilitamos base de datos y confiamos en que esa ayuda tan necesaria pueda llegar. Y también en materia de obra pública nosotros planteamos nuestras prioridades. En lo que tiene que ver con la obra, con los comerciantes, el presidente expresó su concordancia en poder cumplir con ese acompañamiento.
En lo que tiene que ver con la obra del Cholo, se comprometió a trabajarlo y a poder verlo. Nosotros lo venimos trasladando. Lo que sí creo es que nosotros necesitamos empezar a confirmar determinados acompañamientos, ¿no? En la planificación de ciudad y en las seguridades que nosotros necesitamos. Nosotros somos intercesores de los vecinos de Bahía Blanca, ¿no? Yo voy a ser intendente hasta el 10 de diciembre de 2027, ¿no? Hay 10 años más por delante de trabajo, ¿no? Entonces yo tengo que tener responsabilidad, primero en la búsqueda y también en la exigencia, ¿no? Lo que sí creo que ya los plazos empiezan a ser como muy razonables, digamos, ¿no? Tuvimos paciencia y tuvimos espera. Me parece que es importante también ahora, de aquí en adelante, en lo administrativo, empezar a pedir las respuestas necesarias y que también el equipo de auxilio y de coordinación del presidente le marque también las necesidades y las urgencias que tiene Bahía Blanca, ¿no? Porque, vuelvo a decir, nosotros tenemos temas de conectividad básica, como es el camino de acceso a puertos, lo que conecta. Hoy llegar desde General del SR Bahía Blanca es un suplicio. Hay gente que tarda más de 1 hora ante cualquier emergencia, cualquier circunstancia. Bueno, eso hay que mejorarlo, eso se mejora con el puente reconstruido y con el Cholo en acción. Son 2 obras necesarias. Porque después las cosas pueden ocurrir y no te alcanza con disculparte con los vecinos, si algo ocurre, ¿no? Entonces me parece que es importante que también ahora en lo administrativo empecemos a marcar y que los equipos de asesoramiento del presidente también le expliquen, ¿no?, la situación que estamos viviendo en Bahía Blanca, ¿no? Y que realmente ese acompañamiento es necesario que se sostenga en el tiempo, que se acreciente.